Muchas gracias, buenos días y es un gozo. Lo hablábamos, como dicen en televisión, fuera de micrófonos, antes de subir aquí, que ha sido un verdadero hallazgo que la universidad dedique un tiempo a hacer una mirada sobre un personaje verdaderamente apasionante como es Antonio García Gutiérrez. Seductor, él por toda la cantidad de cosas a las que se dedicó. La maldad de Alberto Romero dice que es que vivió mucho tiempo, deseándonos la muerte a todos los que somos un poco mayores que él. Pues no, vivió mucho tiempo, es verdad, pero fue un hombre apasionado por cuantas cosas. Es decir, que de alguna manera ese espíritu romántico, en el más amplio y generoso sentido de la palabra, lo llevaba a él. Yo creo que él era mucho más romántico que todo lo que hizo dentro del aparataje de ese movimiento. Sí, que es, no, es que esto está muy fijo. ¿Se oye bien? ¿Se graba bien? Pues vamos. Bien. Y que vamos a... Bueno, decía de este personaje absolutamente fascinante. A mí me toca muy de cerca porque revisando todo lo que él hizo como director del Museo Arqueológico Nacional es muy... se sale fuera de este contexto, pero verdaderamente era un hombre de una gran modernidad. Hay una anécdota curiosa, y yo lo supe por un conservador del arqueológico. A la entrada del Museo Arqueológico hay en la parte del museo, no lo que da a Castellana, sino la entrada que da a la calle Serrano, la subida de la escalera. Hay dos grandes, no son dos leones, son dos quimeras que están. Es curioso porque esas quimeras están tomadas directamente de un diseño escenográfico, de una escenografía que hizo Amalio Fernández, que tendremos ocasión de verlo, y que fue uno de los escenógrafos, digamos, dentro de la apoteosis romántica de los que verdaderamente es el canto del cine, pero es el más importante de todos ellos. Es un escenógrafo, Amalio Fernández, que lo veremos, que termina sus días marchándose con un contrato ya mayor a Hollywood, donde enseñaría a los grandes decoradores a pintar telones para las películas, porque el cine cuando empieza a vivir del teatro, incluso para las escenografías necesita pintores de teatro. Amalio Fernández terminaría siendo el diseñador. Lo último que hizo fue los celajes, los cielos de una película que todos ustedes han visto, y si no lo han visto, allá ustedes, se llama Lo que el viento se llevó. Todo eso es lo que termina haciendo Amalio. Fíjense ustedes, un señor que era de la Gineta, de la provincia de Albacete. Hay que tener mucha presencia de ánimo. Bien, indudablemente dentro de apoteosis y del romanticismo, la literatura ocupa un campo fundamental dentro del movimiento romántico, y qué duda cabe que dentro de la literatura es el teatro el que consigue los momentos más importantes. No solamente en la literatura, no solo era la literatura la que entra, no es el campo mío, ni yo voy a entrar ahí, porque hay sabios que luego lo van a decir mucho mejor que yo, pero ese romanticismo no se queda solo en el texto. Dentro de ese mundo romántico viene por primera vez la gran explosión de los actores y de las actrices. El gran Isidoro Máiquez, que consigue una beca para estudiar en París las nuevas formas del teatro, la forma histriónica de la interpretación en esa manera de actuar, de rompimiento fuera de todo naturalismo. Todavía quedaban las secuelas, los que hayan visto a Fernando Fernán Gómez en aquella película del viaje en ninguna parte, aquel tono interpretativo, grandilocuente, viene de ahí, ¿no? Y Máiquez va a estudiar a París con el gran Talma, y le pondría en las manos
a Máiquez un autor que era naturalmente la vuelta a lo que el gran movimiento romántico necesitaba, en nuestro caso al siglo de oro, pero en el caso de Europa Shakespeare, y sería Máiquez que trae y estrena, no en los dos grandes teatros, La Cruz y Príncipe, porque no entendieron, pero él se lleva la primera gran ovación y deslumbra al público madrileño en el Teatro de los Caños del Peral, interpretando un primer Hamlet y luego un Otelo. Y arrancaría luego a grandes intérpretes hasta ese mundo. Pero también la puesta en escena necesitaba otro lenguaje. El tema de la escenografía, el vestir la escena, era un caso muy preocupante en el tema de la puesta en escena en los teatros madrileños. Todos aquellos tratadistas que dedicaban sus Jovellanos o el Padre Díez y todos los que se ocupaban de estudiar lo que se estaba haciendo, se preocupan más de que los textos tengan cierta limpieza, de los modos del público y su actuación como público en el patio de butacas, y hablan poco de la puesta en escena, de las nuevas teorías y de las nuevas maneras de levantar la escenografía. Se sigue viviendo todavía de viejos telones. Piensen ustedes que el Ayuntamiento de Madrid, para sus dos teatros, Cruz y Príncipe, había creado un puesto de funcionario que eran las lavanderas de los telones de teatro. Era tan peligroso su trabajo que tenía para ella solo un pequeño hospital en la avenida de la calle de Toledo, al final, antes de llegar a Pontones. Ahora está dedicado eso a un auxilio social, a una cosa, no sé. Pero un pequeño hospital para las lavanderas del Manzanares. Hasta allí se llevaban los telones del Teatro Español o del Teatro de la Cruz, a lavarlos y a repintarlos nuevamente, porque eran caros los telones. Y también se seguía todavía manteniendo un tema de los papeles pintados, que era lo más barato, se plegaban y por lo tanto su almacenaje era barato. Eso es lo que hace decir a Amalio Fernández la causa por la que él se tendrá que marchar de España, primero a Italia, a Francia y posteriormente, ya muy mayor, claro, cuando se va a Hollywood. Pero la situación era patética. ¿Por dónde va a llegar la renovación escenográfica al teatro, entre comillas, de verso? La ópera. La apertura en Barcelona del Liceo y posteriormente la apertura del Teatro Real en Madrid va a exigir que no se pueden seguir manteniendo las escenografías, los decorados, de la manera que se estaban interpretando hasta entonces. Porque si es verdad que el teatro de verso a veces exige una determinada puesta en escena, no es menos cierto que en la ópera la puesta en escena es fundamental. Se está hablando de un lenguaje que exige otra visión. El realismo en la ópera no cabe. Por lo tanto, el Teatro Real desde el primer momento tiene una gran preocupación porque en España no hay decoradores que sean capaces de llevar adelante el repertorio operístico de la segunda mitad del siglo XIX. No lo hay. Los decoradores que en este momento están trabajando en Príncipe y en Cruz, pues son decoradores Blanchard, Gamón, y son decoradores que vienen de Francia dentro todavía de un neoclasicismo ya decadente y sin gracia ninguna. ¿De qué manera los teatros de la ópera se van a alimentar? La Casa Ricordi en Milán, hay una película fascinante
para los que estén interesados en este mundo que se llama así, Ricordi. Cuenta la biografía novelera y novelada de Giuseppe Ricordi, que funda la primera imprenta que podía imprimir partituras. Hasta entonces las partituras se copiaban a mano con los errores consiguientes que llevaban. Ricordi va a hacer que se puedan imprimir las partituras completas fundamentalmente de la ópera. Pero Ricordi hace algo más. Ricordi se pone de acuerdo con los compositores, muy especialmente Verdi, pero todos ellos, en el que el compositor cuenta a una serie de pintores que la casa tiene contratados para que vayan creando las escenografías o el modelo de escenografía o apuntes sobre la escenografía para que los grandes teatros puedan levantar y seguir lo que el autor desea. Es decir, eso que ahora parece que es muy moderno, que es cuando se monta El Rey León en Londres, se hace igual que en Broadway y se hace igual que en Madrid. Y se crea unas cartillas de escenografía que los teatros compraban y que tenían como seguimiento para las puestas en escena. De todos ellos, San Quirico, un pintor de historia, quizá no demasiado importante como pintor de caballete, pero sí buen grabador y muy buen iluminador. Y él mandaba, cuando compraban las partituras, mandaban los dibujos que llegaban a todos los teatros. De esa manera entra esta corriente de renovación escenográfica vista desde luego desde el punto de vista de los músicos. Porque, insisto, es la ópera la que abrirá el gran camino de la puesta en escena del romanticismo. Le estoy mostrando algunos de los bocetos. Tenemos la suerte, todas las imágenes que ustedes van a ver aquí, todas están guardadas en el museo por suerte, porque el Museo del Teatro, como todos los museos europeos dedicados a esta disciplina, nacen siempre a la sombra de los grandes teatros de la ópera, porque era indudablemente donde la intervención, el teatro tiene muchos intermediarios, muchos, pero la ópera es la que más, porque contamos además con la música como parte fundamental. Y entonces, bien, como este museo nació a la sombra del Teatro Real de Madrid, hemos podido conservar mucho del archivo histórico y entre ellos más de 400 dibujos de este momento. Por ejemplo, esto, dedicado al asalto de Corinto, en el que la explosión de este momento las cualidades del romanticismo se encuentran en su verdadera versión. Primero, estos puntos de fuga infinitos. Piensen que en este momento, ahora lo veremos cuando estudiemos la figura clave de Abrial, los escenógrafos ya tienen que formar parte, se les exige que en las academias de las Bellas Artes, en el caso nuestro de San Fernando, estudien perspectiva. Por lo tanto, lo que vamos a ver va a ser grandes ejercicios de la perspectiva y un sentido arrebatador del color, algo que en España era muy difícil, muy difícil. España siempre ha sido un país miedoso para el color, siempre, quizá por una educación terrible, judeo-masónica, cristiana o lo que sea, en el que el color hemos sido siempre muy comedidos, que quizás también, y sobre todo en el sur, por el deslumbrante sol que se come todo, y hemos creído que lo elegante era el blanco y el negro. Luego ya, después de la guerra, claro, lo elegante era el marrón. Hay que tener mucha capacidad, pero bueno, si algo había apasionante y que se descubre y se insiste en todo este movimiento apasionado es el sentimiento del color, porque el color
indica también el estado natural, el estado del alma de lo que está ocurriendo en el escenario, no solamente en la puesta en escena, también en cuanto al vestuario. Como veis, por ejemplo, esta escenografía para los últimos días de Pompeya, un ballet, vemos también este juego y sobre todo la vuelta atrás con un sentido que ha llegado luego hasta nosotros dentro del romanticismo, un sentimiento de color y de sobrevaloración de las arquitecturas grecorromanas. Voy esto para que esto, sin embargo, sí es para la ópera Otello. Aquí, sin embargo, como veréis, el sentido de la perspectiva se ha hecho oblicua, es un rompimiento en sentido completamente distinto al frontal. Bien, estoy mostrando algunos de ellos. Esto es para un Romeo y Julieta. Bien. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando crea la cátedra de perspectiva utilizada para los pintores de historia y para aquellos que vayan a hacer decoraciones pintadas para el teatro. Esa cátedra, el primero que se hace con ella sería José María Abrial y Flores. José María Abrial y Flores es un pintor que había trabajado con un pintor de origen italiano dedicado sobre todo a las vistas, que era Brambilla, que pintaría grandes paisajes de Madrid. Pero sobre todo había trabajado como dibujante en el establecimiento litográfico creado por don José de Madrazo y trabajaría con el resto de esa mafia de pintores que fueron los Madrazo, sus hijos Ricardo, sus hijos Raimundo y sobre todo el mayor de ellos, Raimundo, Ricardo, el otro, el bueno. Bueno, había estado trabajando con todos ellos dentro del más puro movimiento del romanticismo explosivo y de alguna manera retardado. Hay que pensar que todos estos movimientos, cuando llegan a España, algo que dice Giorgio Busato cuando viene a trabajar desde el Teatro de la Fenice, viene a trabajar a España reclamado por el Teatro Real, y que sería el gran pintor del romanticismo en toda España, pintor de todos los teatros y para todos los teatros españoles. Él lo que dice es tremendo lo que ocurre en España, cuando los movimientos llevan más de 20 años fracasados ya, acabados, en España se toma como novedoso. Y eso es algo que está marchando, es decir, de todos estos movimientos que vamos a hablar, de imágenes que vamos a ver, indudablemente hay algo que ya se obtiene ciertos retrasos. Fíjense ustedes que cuando aquí hemos llegado ya a la apoteosis, el canto final de todo el romanticismo, de toda la pintura romántica, cuando ya están trabajando Blancas y otros escenógrafos que están trabajando para el Teatro de la Comedia de Madrid o en el teatro en Sevilla, incluso, como veremos luego, algún escenógrafo que todavía levanta el cuello en el Teatro del Balón en Cádiz con un gran taller, veremos que en ese momento en Europa están ya los primeros movimientos de vanguardia. Ya se está adelantando ese final de siglo y se está apuntando a lo que serían las primeras vanguardias, donde el teatro ruso, por ejemplo, ya está en otra consideración. Y aquí todavía, de alguna manera, hemos conseguido arrancar y pegarnos a la renovación de Wagner, que fue estupendo, es decir, él entendió la totalidad del arte del teatro, donde la arquitectura, la música, la interpretación, el canto, todo formaba un único, como un crisol donde todo estaba al mismo nivel. Se equivocó solo en una cosa, en que los pintores que él eligió
para llevar adelante en Bayreuth sus grandes apuestas y llevar adelante su renovación, eran pintores que ya estaban en desuso, eran pintores de un romanticismo ya absolutamente trasnochado. Cuando él está haciendo todo eso, Diaghilev con los ballets rusos ya está llevando a Picasso a la escena. Sí, ahí es. Pues en España, fíjese ustedes todavía lo alejado que estábamos. Por lo tanto, íbamos siempre un poco al contrario de esto. Bien, no me voy a extender mucho, porque bueno, antes de meternos, todo esto está ocurriendo, yo voy a mirar con mi reloj de fresita que me da. No me digan ustedes que no es romántico. Mientras está ocurriendo todo esto, tenemos otro campo que insiste mucho en lo que vamos a ver y que va a definir mucho los repertorios en los teatros españoles de este mismo momento, que son los cambios técnicos que se van a suceder en el teatro. El paso de la luz de gas a la electricidad fue un verdadero cataclismo. Un verdadero cataclismo que no va solo en cuanto a las inversiones que los empresarios tienen que hacer en los teatros, sino en lo que va a influir en determinados autores que los empresarios les van a exigir cuando se ha hecho la inversión, en el que los textos o lo que se va a llevar a hacer, los textos, el texto dramático, se les pide que lleven cambios suficientes para que esa luz eléctrica y los cambios que se van a hacer tengan una apariencia, es decir, que se puedan justificar. Piensen ustedes que cuando en el Teatro Lara de Madrid, que es el primero que pone la luz eléctrica, la entrada sube al doble. Por lo tanto, había que justificar que todo ese cambio, lento todavía, fallaba la mayor parte de veces, pero se tenía que ver. Don señor Lara, cuando va a París, se da cuenta y pregunta, era un carnicero muy listo. ¿Aquí con qué se gana el dinero en París? El teatro. El teatro es lo que más dinero, pero el teatro con la luz eléctrica, con los primeros escenarios giratorios que pudiera, con la subida y bajada de efectos. Pero ojo, la luz eléctrica, ya con la iluminación en luz eléctrica, ya no se pueden poner los decorados pintados de papel. Ya no se pueden poner porque indudablemente la luz hace translúcido y se veían las partes de atrás y no se iluminaba. Por lo tanto, se va a ir necesitando o bien el telón pintado o el inicio de los decorados corpóreos, con volumen, para que el efecto de luz y sombra tuviera. Pero no es menos cierto que se empieza a exigir un fenómeno fundamental de teatro, que son las obras de magia, de brujería. ¿Cuál es el texto que tiene el gran triunfo en Madrid? Los polvos de la Madre Celestina. Es el texto que estuvo durante la segunda mitad del siglo XIX más tiempo en Madrid. Piensen ustedes cómo sería el tema, que lo que ahora es el Cerro de los Ángeles. Ahí se puso un fielato para comprobar que todos los visitantes que venían a Madrid, entre otras muchas razones, también para poder ver esta comedia, que se multiplicó los polvos de la Madre Celestina, las cuevas de Lucifer, es decir, todo este teatro de magia, pasaban por una cuarentena, tenían que ser revisados porque se suponía, decían que desde Andalucía se traía la peste, como si Madrid estuviera limpia de polvo y paja. Pero se venía, y fue el gran acontecimiento. Abrial y Flores se encargaría, y es apasionante ver todos los efectos de que es capaz de hacer y de todo, porque era absolutamente extraordinario. Bien. Decía todo eso porque si todo esto está ocurriendo en el teatro de verso,
En cuanto al teatro de la ópera, veremos que se llega ya a la máxima explosión de magia, entendiendo que sería la primera vez que se hace en España, y lo haría Busato con la Valquiria, la primera vez que se grabó en la casa de campo una cabalgata, y con un efecto de retroproyección se pudo ver, levantando verdaderos alaridos de emoción, la cabalgata funcionando por toda la escenografía con el efecto de retroproyección. Bonito. Bien, Abrial, voy muy rápido. Abrial es un pintor que nace en Madrid, ingresa, como hemos dicho, en la Academia en 1837, nombrado académica, y, insisto, obtiene la primera cátedra de adorno y perspectiva de la Escuela de San Fernando, de donde la adquiere. Él había sido nombrado conservador de los reales sitios de Segovia. A él se debe todos los dibujos que luego se han seguido, que se conservan en el Museo Arqueológico, cuando él hace un levantamiento de todos los elementos arqueológicos, sobre todo del Alcázar de Segovia y de algunas de las iglesias románicas, que era por esto un dibujante muy preciso. Insisto, había aprendido con los Madrazo. Federico era el otro nombre del otro pintor que se me había ido, es decir, que era de una dureza aterradora, don Federico, una mafia, la casa. Explotaron al pobre yerno, que fue Fortuny, un Madrazo, que se casó con Cecilia, luego daría un hijo que sería el famoso Fortuny de Venecia, el romanticismo más trasnochado y más venido, pero que fue fundamental en la formación de un pintor, escenógrafo, novelista, autor de teatro que todos ustedes conocen, que se llama Francisco Nieva. Él partiría de todos ellos. Bien, Abrial aprende parte de perspectiva, se forma con Lucini. Lucini es un pintor italiano que viene también llamado por este movimiento y por esta ausencia de pintores, escenógrafos, que viene a Madrid, pero se marcha pronto. Se lo habría traído Grimaldi. Grimaldi es otro italiano listísimo y que fue empresario del teatro español mucho tiempo. Y que hace que El Trovador se estrene. Grimaldi se da cuenta, lee la comedia y le interesa mucho. Y la estrena. Piénsese que Antonio Gutiérrez tenía 20 años, ¿no? 20 o 21 años. Estaba haciendo 23 años. Entonces ya era talludito. Ya no era tan joven promesa. Bien, que se la estrena, ya saben ustedes, cumpliendo su servicio militar en el cuartel de Condeduque. Bien. Grimaldi estrena también el puñal del Godo. Sin embargo, a Grimaldi se le escapa una función que no la acaba de entender, y es la gran pena del Teatro Español de Madrid, don Juan Tenorio. No lo entiende. Y se la lleva, y es el beneficio de Carlos Latorre, pero en el Teatro de la Cruz. No es menos cierto que luego el don Juan Tenorio, su éxito total ya sería en el Teatro del Príncipe, hoy español. Sí, sería. Bien, Grimaldi viene, se casa con una extraordinaria actriz, una trágica, maravillosa, guapa mujer, Concha Ruiz, que era mucho más ancha que alta. Fíjense cómo sería que los dos vivían como una especie de dúplex, en una casa que hay enfrente. Existe la casa todavía, al inicio de la calle del Príncipe, esquina con Plaza de Santa Ana. Cómo era de gorda que se hundió la casa y cayó encima de la casa donde vivía Grimaldi. Lo he dicho mal. Ahí se conocen, ahí se enamoran y se casan, formando una verdadera unión artística, dándole motivos suficientes para que Concha triunfara, entre ellos con El Trovador. Bien.
Abrial, inmediatamente que acaba, sería contratado por el teatro Lara de Madrid, donde prácticamente, salvo algunos estrenos que hizo en los teatros de La Cruz y Príncipe, casi toda su producción fue para el Teatro de Lara, donde estrenó pues muchos de los grandes títulos dentro del romanticismo. Todas las escenografías que vais a ver, veréis algo que luego se corregirá. Abrial era un maravilloso dibujante, pero no tenía el menor sentido del color. Todos los dibujos que de él se conservan, todos, no hay, salvo en alguna aguada, lo demás es solo su preocupación por la perspectiva y la situación. Este es, dentro de los títulos que habíamos dicho, título importante habían sido Los misterios de Madrid, pero antes era una copia de lo que había sido de Sue, Los misterios de París. Abrial haría los telones para el Teatro de la Cruz, para el Don Juan Tenorio. Estos son los originales, pues para que cuando se estrenaba un título, no siempre las decoraciones que se hacían eran para toda la obra. A veces se construían solo decoraciones nuevas para algunos de los pasajes que no podían ser cubiertos con telones anteriores de otras comedias que se adaptaban. En el caso de Don Juan Tenorio se aprovechó bastante los salones, los claustros. Esto habitualmente formaba parte del repertorio del teatro y siempre se aprovechaba, se iluminaban más o menos, pero sí se hacían las decoraciones nuevas y se anunciaban como tal cuando eran decoraciones pues que no estaban en el repertorio. En el caso de Don Juan Tenorio, ¿cuál era lo determinante y cuál era la parte más interesada? El cementerio. El cementerio, tal y como lo describe Zorrilla, que solo Busato se dio cuenta de la acotación no posterior, dice que es un cementerio que asombra al mundo. Y eso hay que subrayarlo. No era. Pero al menos dentro de. Se haría. Estos son los dibujos para algunos de los elementos. Estos son 1840, es decir, es el momento para exactamente el estreno en la Cruz del Don Juan Tenorio. Veréis, naturalmente, como todo movimiento romanticismo, la vuelta es al mundo medieval, de donde retomaría, es decir, el mundo de las ruinas, los celajes, los cielos tormentosos, es decir, el estado de ánimo que podría tener el personaje se ve reflejado, se tiene que ver reflejado también en la escenografía. Estos son todos los bocetos que Abrial diseña para las tumbas. Este, sin embargo, creo que es uno de los grandes aciertos de Abrial. Esta era la entrada al cementerio. Indudablemente aquí sí que hay un sentido absolutamente romántico, este juego de perspectivas las escaleras imperiales a un lado y a otro, el juego para que en la parte superior pudieran entrar las luces que deberían iluminar indudablemente la escena. Este es un gran dibujo y muy ilustrador del mundo que está. Otro de los dibujos para la figura del Don Juan Tenorio y otro de las propuestas. Lo pone arriba, Panteón de los Ulloas para Don Juan Tenorio. Es muy explícita la decoración. La letra es posterior, no es de Abrial, es de la hija de Abrial, que es quien dona todos los dibujos de su padre al Museo del Teatro, que ya hizo una ligera catalogación no siempre acertada. Bien. Dentro de estos títulos que se van a hacer, veremos que en todo ello hay vuelta a un sentimiento, y en el caso de Abrial mucho más por ser académico, al mundo de la arqueología, la recuperación del mundo medieval, del clasicismo, que se interpreta indudablemente en esta copa de marfil, está firmado en 1845, hay un recuerdo al panteón romano.
Otro título, Guante de coralino, estamos dentro de lo mismo, y aquí sí encontramos ya un telón de embocadura para otro título fundamental dentro de la literatura y del teatro romanticismo, para el Don Álvaro o la fuerza del signo. Este es el telón de la huida del... me parece que es el primer cuadro del segundo acto, el rapto y el camino nevado que llevaría. Y este también es para el claustro del Don Álvaro. Veréis, insisto en unas cosas para que veamos el juego posterior un poco más a la europea. Los dibujos y los elementos escenográficos aquí es la ausencia del color. Solo en el Panteón, en uno de los dibujos del Panteón hemos visto una grisalla. No hay color. Era el miedo de un académico a un sentimiento de color que había, porque lo suyo del decorador, del pintor, de escenografía, es que él debe determinar los colores para que los pintores lo lleven a cabo. Abrial se fiaba mucho de los talleres de realización de escenografía. Y a él se fiaba y eran los otros los que daban la tonalidad y el color. Por lo tanto, a veces se hacían demasiados desajustes. Sin embargo, sus dibujos sí que eran muy queridos en Madrid. Fíjense una cosa, es la primera vez que los dibujos de Abrial, a él se le exigían que luego los pintase más en grande y se colocaban a la puerta del teatro como reclamo para que la gente fuese al teatro. Se hace como tal. Y algo más. Si lo localizo, para el teatro teatro de Lara y sobre todo para otro teatro hoy desaparecido, que era el Lope de Vega, que estaba en el lateral de la iglesia de San Martín de Madrid, para que la gente acudiese, además del reclamo de escenografía, se apuntaba algo más. Si se sacaba un abono de temporada, el teatro pagaba las cotas para que el hijo mayor, si lo había, no fuese a cumplir servicio militar. Y además pagaba una sociedad que se ocupase de las enfermedades que la familia pudiese tener. Era una manera de rivalizar entre los teatros madrileños para que el público acudiese. Otro título, antes de ser convertido en ópera por Verdi, que son Los dos Foscari, i due Foscari. ¿Veis? Volvemos. Macallan. Volvemos a lo mismo, la falta y sentimiento de color. Esto es un decorado exigido por muchas compañías que pedían a los decoradores que les pintaran decorados que pudiese valer para el repertorio. Por ejemplo, un claustro, un salón rico, un salón pobre, un paisaje nevado, un paisaje en verano, un bosque. Eran los repertorios que se situaban y que las compañías llevaban y valían para todo. Lo mismo valía pues para el trovador, que podía valer para Blancanieves y los 7 enanitos. Valían lo mismo, el mismo claustro, el mismo todo. Y este es un ejemplo clarísimo que hace Abrial para la compañía que actuaran, o era para el teatro de Oviedo. Él hace todas las decoraciones para ese teatro y pinta una serie de decorados para que el teatro los tuviera como repertorio para las compañías que fuesen a actuar y que los tuvieran. Este es un salón regio para el Trapero de Madrid, otro. Es decir, estoy dando algunos de los títulos para que se pueda. Este es un decorado que entusiasmaría, si lo viera, a un ponente que van a tener ustedes, que es don Jesús Rubio. Es El sitio de Zaragoza. Una comedia que él ha estudiado en profundidad y grande. Bueno, pues estos son algunos de los decorados. Este es una decoración que yo no he conseguido saber para qué es,
no ha habido manera. El título que da la hija se estrenó muy posterior, y este tampoco, pero sí lo he traído sobre todo para que vean ustedes la falta de lo que... Este es también de repertorio, es un jardín que estáis viendo, Isabel de Baviera, esto es para el Teatro de Oviedo, y aquí ya vamos a otro momento más importante. Abrial muere muy pronto, deja las decoraciones y Madrid se queda un poco desamparada porque el Teatro Real empieza a funcionar y, como digo, no encuentra decoradores. Ni siquiera Abrial, si hubiera seguido viviendo, hubiera sido útil para el mundo de la ópera. Habréis visto que todo lo de Abrial, que sí verdaderamente es renovador en cuanto a la limpieza, los sentimientos de la perspectiva, el cambio un poco de salir, fíjense ustedes que hasta que llega Abrial, las decoraciones que se hacen en Madrid, que se hacen en los teatros, es un poco poner un telón más o menos que se ajuste a lo que el autor quiere y situar muchos muebles por el medio, más o menos bien situados para que los actores no tropiecen. De ahí nos encontramos muchísimas anotaciones de puestas en escena donde de lo que se preocupan es de la situación en que se han de colocar el mobiliario. O cuando no son muebles, si hay de haber árboles o tal, su situación más o menos que tenga un sentido y que no, insisto, sobre todo para que el primer actor o la primera actriz que tienen que actuar en batería, que tienen que actuar delante, no se le oculte con ningún mueble y se le vea completo, sobre todo con el vestuario que seguramente se compraría. Para lo tanto, en el Teatro Real, ya a partir de 1855, ya ha llevado 3 o 4 años, se da cuenta que en el resto de Europa los grandes teatros como el Teatro de la Ópera de París, la Fenice, el teatro, es decir, la Ópera de Dresde, todos estos grandes, no digamos ya Covent Garden y tal, las decoraciones, cuando los directores, los regidores del Teatro de la Ópera visitan, se dan cuenta del atraso mayúsculo que ello lleva, y por otra parte la falta de atracción que hay para el público madrileño para acudir al teatro, porque no hay ningún deslumbramiento, y por otro lado tampoco hay pintores que sepan interpretar la cartilla de escenografía que está llegando en ese momento hasta el Teatro Real para interpretar. Entonces, puesto de acuerdo con Giovanni Busato, que era un pintor de historia, pero que tenía un equipo fantástico al frente de la Fenice, el Teatro Real se pone de acuerdo con ellos y contrata a Giovanni Busato para que venga a Madrid. Y Giovanni se viene con el mejor de sus alumnos, que es Augusto Ferri, del que estáis viendo una decoración para el asedio de Corinto de 1855, viene con Ferri y con Giorgio Busato, su hijo que indudablemente, como veremos enseguida, supera al padre y que se convierte en el verdadero creador de la escuela de escenografía madrileña, dentro del más puro romanticismo, hasta que, agotado por la fórmula, abandona y se marcha con su hijo a Berlín. Ferri llega a España y este sería uno de sus primeros trabajos para Norma. Indudablemente veréis cómo ha pegado todo un cambio rotundo con lo que habíamos visto. Primero, el sentimiento del color apabullante, con ese paisaje inventado que está cerca de los grandes paisajistas alemanes de ese momento, y el sentimiento del paisaje embaucador. Norma, el gran momento de Norma, que sería el área fundamental dentro del árbol sagrado. Ferri pinta este gran árbol envolvente, verdaderamente dentro de cierto naturalismo, pero apabullante en cuanto a las formas, al color y al encantamiento. Fue un éxito absoluto, como lo fue este paisaje de fondo para el pescador de perlas. Vuelvo a insistir en este sentimiento que en el romanticismo es absoluto. Las ruinas encantadas, las ruinas
envolvente, el paisaje misterioso y, de nuevo, ese sentido del color que viene de la gran tradición de la pintura italiana. La pintura italiana. España, aun dentro de su propio barroco, el color nunca fue lo más importante. Es verdad que Velázquez puede hacer la obra más fascinante de la pintura, de la historia de la pintura española, utilizando 3 colores solo: la carnación, el neutro del fondo y un marrón, y hace el mejor retrato de toda la pintura mundial. Pero el teatro pide otra cosa. El teatro, y sobre todo la ópera, es algo envolvente, necesario y subyugante. Manon, otro de los títulos que empiezan con la ópera, y volvemos a lo mismo. Aunque es verdad que toda la ópera se traduce en un ambiente cortesano, pero veréis cómo la naturaleza en forma de ese jardín, no a la inglesa, sino el jardín a la manera francesa, el jardín asilvestrado, el jardín bosque, el jardín no dominado, como es el inglés en parte, perdón, todo lo contrario, a la manera inglesa, que es el jardín con un sentimiento salvaje, no el francés todo recortado, como son los parterres y tal. Aquí todo el jardín en el fondo no deja de ser toda una selva, un poco lo que está ocurriendo en el drama de Manon. Bueno, esto no tiene importancia. Este es cómo interpretan los pintores españoles esto que habíamos visto con el italiano, Muriel, en este caso, perdón, con Ferri. En este caso, Luis Muriel trata de llevar esta especie de paisaje envolvente. Claro, el tema es que ya no es Manon, ni es el trovador, como veremos. Esto es Viva mi tierra, que es una exaltación del paisaje manchego. Pues el hombre hace lo que puede, pero bueno, por lo menos hay un intento, un sentimiento del color que recuerda con los grandes cielos. Vamos por otro camino. Sí es interesante este trabajo de Muriel para un tema del siglo de oro, que puede resultar verdaderamente chocante, para Un castigo sin venganza, que lo hace. Rompe un poco las ataduras que el teatro del siglo de oro llevaba para los escenógrafos, siempre cohibidos ante el gran texto literario. Muriel, fíjense ustedes que de alguna manera, supongo que no, pero quizás sí, vio el paisaje que habíamos visto en Manon, con ese jardín un poco en bosque. Y este es para la compañía de... Este también es Muriel, no sé el título. Yo creo que es un bosquejo que él hace para alguien que iba a poner una cafetería, porque no hay manera, y mandan mucho esas mesas. Bien. Otro tema de Muriel, también dentro de este, igualmente Los grandes cielos, y fíjense ustedes cómo a veces la escenografía está por encima del texto y tal. Esto es para una zarzuelita que se llama Cuadros disolventes, que es, bueno, muy gracioso y muy tal, pero poquita cosa. Sin embargo, fíjense ustedes este cielo de tormenta y tal, que está más cerca de Wagner que de otro. Esto es amor, bueno, esto no tiene interés. Esto nada, lo vamos a pasar porque vamos a esto. Bien, cuando Busato, padre, llega al Real, se da cuenta de cómo está la situación. Y entonces él presenta para el contrato, con esto casi que vamos a ir acabando, un proyecto de escenografías para el Real. Estos dibujos que van ustedes a ver son los que van a invadir prácticamente toda España en la segunda mitad del siglo XIX. Se contrató Busato para todos los teatros, el Principal de Zaragoza, para el Gallarre,
para, para Sevilla, en fin, prácticamente para todos los grandes teatros. Y estas es todas las propuestas que él va a hacer para todos estos. Quiero que vean este sentido fantástico de la escenografía. Acuérdense de los dibujos un poco encorsetados, demasiado pendientes del efecto de la perspectiva, de los tonos geométricos y tal, de Abrial, que es verdad que rompedor, a la eclosión de poder, de magia, dentro de lo que Busato traería. Y que de él, tanto aprendió de estos dibujos, por ejemplo, Francisco Nieva. Voy pasando porque, vamos, esto, por ejemplo, son para la reposición de los polvos de la Madre Celestina. Este sería yo, no veo aquí. Bueno, este pabellón. Quería llegar a algunos de los títulos que ustedes vieran. Y aquí nos vamos a ir enseguida, que es el que más me importa mostrarles. Fíjese, esto es para don Juan Tenorio. ¿En qué situación, qué concepto tiene? Porque esto es para la escena del último acto, es decir, la cena, donde estaría, fíjese, el sentimiento de casa del personaje fundamental de don Juan, que sentido sobre todo de lo operístico. Claro, él viene del mundo de la ópera. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está su éxito? Llevar el concepto grandilocuente de la ópera y llevarlo al teatro de verso, con lo cual dinamiza inmediatamente todas las propuestas del teatro romántico, donde se entiende verdaderamente, envueltos en este paisaje, en esta escenografía. Él controlaba mucho la iluminación y el vestuario, exige que se hagan trajes nuevos para las producciones suyas que pudiesen dar. Esto es para los hugonotes, Conde Ugolino, como queda claro al fondo, es un drama, una tragedia que ocurre en Pisa. Esto también es para el Conde Ugolino. Esto es para una comedia que tuvo también mucho éxito en Madrid, El alquimista. Todo dentro de Busato, esto del alquimista también, que tiene cierta aureola oriental. Él, ¿cómo incorpora en el decorado pintado la iluminación? Esta es para la escena final de Otelo. Otelo ópera, Y ahora, este sí que interesa, porque yo creo que es el gran homenaje que le hacemos a Antonio García Gutiérrez. Este para el estreno en España de Il Trovatore. Saben ustedes que El Trovador tuvo gran éxito en su estreno. Y ya saben ustedes que él estaba haciendo el servicio militar y se escapó de la guardia porque le mandaron aviso, y él llegó, el público le entusiasmó tanto, que reclamaron la presencia del autor en la escena, le pegaron un empujón y salió a saludar. Eso fue su muerte, porque naturalmente en el cuartel se dieron cuenta que se había escapado, porque la noticia llegó, y le costó un serio disgusto, pero instauró de alguna manera esa costumbre, si no del todo, casi del todo, de exigir la presencia del autor en el estreno de una comedia al final de la representación. Pero sí quería que entendierais la presencia y cómo Busato entiende perfectamente el mundo de esas dos direcciones, de esas dos tragedias encontradas dentro, no solamente la historia de Azucena, la maga, sino también el misterio de los dos hermanos y sobre todo el amor por Azucena, también de los dos, esas dos, la venganza y la historia de amor, con errores tan patéticos como que la pobre Azucena se toma el veneno en el segundo acto y hasta el final del tercero no se muere la tía, pero indudablemente dentro del mundo de la ópera eso no importa. Pero sí quería que vierais, esta es también otra secuencia de otro momento para ese castillo, esa forma medieval, para Il Trovatore. Me parece que son unas escenografías que
encajan bien dentro de los presupuestos del romanticismo total que tiene el trovador, que aunque sea para la ópera, indudablemente está bebiendo en el texto más que en la música. Más que en la música. Sigue siendo también para la escena del claustro, donde pasaría ese coro de monjas fantástico, mientras Azucena intenta la pobre morirse. Siempre por eso era lógico que se pusiera una gorda tremenda haciendo la Azucena, para ver si... No, Azucena es la maga, es la maga, sí. Una mala leche que tiene la tía. Leonor, la Leonora. Sí, eso es. Que no acababa nunca de morirse, como digo. Estos paisajes completamente, esta es la cueva de Azucena para el primer acto, donde llegaría ese coro fantástico de los gitanos del primer acto. Quería que lo viera, quería que fuera un poco también esta secuencia también dentro del... Claro, el convento no podía ser otro que un convento ruinoso. Siempre las escenas en un largo anochecer donde está ocurriendo todo el drama. Pero, indudablemente, la explosión y el conocimiento que Giorgio Busato tenía de la pintura alemana, más que de la pintura italiana, son fundamentales a la hora. Esto es para la celda, esto ya es Romeo y Julieta. Dentro. Esto es para una zarzuela ya poco conocida que quería llegar, la anterior, perdón, que es para el motín de Esquilache, un zarzuelón hoy ya prácticamente imposible de exponer. Esta sí, es para un drama parisino, Mignon, la Mignon, que fue una ópera que tuvo mucho éxito en el Real, hoy prácticamente imposible de exponer. Y luego sí que voy a presentar los dibujos de las escenografías que más pasión levantaron cuando su estreno en el Apolo del Teatro de Madrid, Los sobrinos del Capitán Gran. Los sobrinos del Capitán Gran es una deliciosa zarzuela que hace un recorrido como los hijos del Capitán Gran de Verne, entonces en el caso son los sobrinos, muy gracioso, y que era una zarzuela que se ponía todos los años por el Día de Reyes. Era una zarzuela que los padres llevaban a los niños a ver, porque es mágico cada cuadro, el paso por Chile, el cóndor, los negritos, el fondo del mar y todo, si la conocéis será. Y durante un tiempo en el Teatro de la Zarzuela se intentó recuperar nuevamente y se ponía todos los años y fue un verdadero éxito hasta que ha llegado Bert. Y ya Bert, nos queda muy poco, perdón. Esto es un Don Juan Tenorio, otro Don Juan, que ya en sentido del Don Juan Tenorio. Esto es que quería ver, a lo mejor no está. Tristán y Isolda. Esto era lo que sí quería. Este es el canto ya final. Había dicho que el gran montaje último en el que se incorpora ya el cine en esta Valquiria, con la primera vez que se hace una proyección en el teatro, cuyo efecto, mire, aquí lo que había era una mesa, los dos grandes proyectores, y el efecto que el público veía era esto. Por tanto, esto era la culminación del pleno romanticismo absoluto, de esta cabalgata, por decirlo casi como un rapto, y que deslumbró. Esto es un paisaje, esto es para un Don Álvaro, Don Juan, y ya, bueno, dejamos aquí ya el final del Gato de Cine dentro del puro romanticismo, porque ya estamos entrando en el más absoluto de los naturalismos. Esto ya es el final, ¿no? Este sería el decorado tomado de una punta al natural para el estreno de La Revoltosa. El mundo de la ópera se empieza a desmoronar ya en este momento, porque el público madrileño, no el caso de Barcelona, el caso madrileño, la gente acude con más precisión a algo que le llena más de cerca, que es la zarzuela. El teatro real se adormece, no acaba de alcanzar, el público madrileño le da la espalda, y de algún modo era cierto que no podía ser de otra manera. Recuerden ustedes que la planta
la planta del Teatro Real de Madrid tiene forma de ataúd y Madrid en ese sentido no está para bromas. Este sería el canto final. Nos metemos ya en un mundo en el que el romanticismo queda muy atrás. Este es para el estreno de la primera ópera española estrenada en el Teatro Real, que sería Margarita la Tornera de Ruperto Chapí. Tanto, ya. Y con esto no les canso. Pues muchas gracias. Al final no he leído, no sé para qué te he traído los papeles. Bien, gracias Andrés por esta visual introducción al imaginario romántico a través de la escenografía. El teatro, bueno, aunque podemos aprovechar, tendremos unos minutos por si alguien quiere comentar algo o quiere preguntar algo. Sí, Alberto. Sí. Andrés, buenos días. Buenos días. Enhorabuena por tu exposición. Y al hilo de lo que estaba escuchando, quería plantearte, a ver tu reflexión, algo que uniría escenografía con sociología teatral. Tú has dicho antes con muy buen criterio que cuando surge la luz eléctrica, y eso influye en la modo de hacer la escenografía, los propietarios de los teatros, los productores, tienen que potenciar eso, subiendo precio, pero también atrayendo más la atención del público, de la platea, hacia el escenario. Pero si nos retrotraemos un poco a la primera mitad del siglo, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, durante esa primera mitad del siglo, creo que hay que esperar prácticamente a bien avanzada la segunda mitad, la luz de la platea no se apaga. No. Es decir, durante la representación está encendida. No hay más que leer, yo qué sé, La Regenta, su único hijo, para darse cuenta de la importancia que tenía el espectáculo de la platea en paralelo al espectáculo de la escena. Entonces, ¿cómo se conciliaba ese deseo de potenciar y de justificar la ambición de esas escenografías, concentrando la atención del público en la escena, con un público que al menos en la primera mitad está casi más preocupado de lo que ocurre de palco a palco que lo que ocurre de escena a sala? Sí, claro, eso es un capítulo que lo llevaba aquí apuntado, pero... No, es una derivación de lo No, porque piensa una cosa, dentro del romanticismo hay un cambio importantísimo en el espacio teatral, en los teatros. Con el romanticismo los teatros necesitan más, y sobre todo los grandes teatros de la ópera. Y ya no se trata de escenario y sala, sino que alrededor de los teatros nacen los parnasillos, los ambigus, las bombonerías, etcétera, etcétera, porque el teatro es el barómetro cultural de una ciudad y alrededor de ello se cubre. El parnasillo del Teatro Real con doña María Guerrero, pues aquello era pues un ateneo con los autores de la casa y con todo. Bien, eso es verdad. Y efectivamente la gente iba al teatro, el teatro era el hecho social, de hecho todavía en algunas ciudades sigue siendo, y la gente se viste para ir al teatro, no para ir al cine, pero para ir al teatro se viste, y uno se viste, exactamente, se viste para todo, y se iba al teatro, y al teatro se iba en ese momento más para ser visto que para ver, por lo tanto no se apagaba. ¿Quién es el que manda que se apaguen las luces? Máiquez. Máiquez, al volver, se da cuenta del horror que significa. Entonces, de acuerdo con doña María Cristina, que lo lleva a cabo el poder llevar todas sus renovaciones, y a la que se le hace la primera huelga de actores, porque María Cristina, que tanto ama el teatro y crea la Escuela de Arte Dramático y tal, sin embargo, prohíbe que los actores vayan al teatro. No quiere que vayan. Sería meternos en otro tema. Pero Máiquez, cuando va a estrenar Hamlet, prohíbe y exige que se apague la luz, lo que la empresa le dice que no, y entonces él dice no se actúa, y retiene, y es el que primero. Y lo lleva adelante también, apagando, obligando a que las luces de la sala estén, es Julián Romea. Pues Romea, siguiendo muy bien la normativa, aunque
de Máiquez consigue que la luz se apague. Pero sí que es verdad que hasta esa fecha los teatros vamos a luces, el público mandaba mucho. Piensa una cosa, en todas las óperas el ballet, que era lo que más gustaba, era siempre en el segundo acto. ¿Por qué? Porque durante el primer acto la gente seguía entrando, cuando más tarde, porque era una manera de ser vistos, y se llegaba haciendo ruido, para que la gente, claro, la gente se gastaba un dineral en sus ropas, en los carros, en todo el aparataje, pero son Máiquez primero de una manera tímida, por lo menos, y Romea, que lo impone y se impone en todos los teatros, y ya se representa con sin luz de sala, sin luz de sala. ¿Alguna cosa, algún chisme más? Sí, no, a mí me gustaría un poco comentarte algo, ¿no? Que lo comento siempre en clase, y hay prácticamente muy poco trabajo sobre la evolución de las acotaciones en el teatro desde el punto de vista textual, ¿no? Si tú comparas un texto como Fuenteovejuna, nada, son... Sí, unas acotaciones muy precisas. Nada, frente a un Valle Inclán o un Lorca, en donde se ha desarrollado, en donde ya la acotación no es solamente detrás la salida puesta, luz, baja, sube, baja, todo. No es una cuestión técnica, sino que incluso tiene unos valores textuales y literarios muy interesantes, ¿no? ¿Qué papel cumple, crees tú que cumple el texto romántico? Hombre, porque la escenografía del romanticismo... Pues total, es a partir de ese momento donde con una precisión, no solamente en la escenografía, sino en el vestuario, se exige cómo ha de ser el traje, cómo tiene que ser casi hasta la tela, se está cuidando la puesta en escena. Y eso, que en España la dirección escénica es muy tardía, porque es hasta Luis Escobar en los años 40, hasta entonces es el primer actor, o el autor, si viven los que están dirigiendo. Pero no es menos cierto que a partir de un determinado momento las obras, es decir, se estrenan en Madrid, pero también se estrenan en otros lugares en otras ciudades españolas, que las compañías las toman como repertorio y las llevan, y Hispanoamérica, que se importa mucho el teatro. Y entonces los autores quieren que vaya de una manera muy precisa cómo es el decorado, cómo son los trajes, las acotaciones, la entrada, salida, iluminación, todo con una precisión, claro, hasta llegar a Valle Inclán, en que la acotación es otro texto literario. Siempre con Valle Inclán el problema, ¿cuál ha sido? ¿Qué se hace con las acotaciones? ¿Qué se hace? Cuando lo hace Marsillas dice, yo no puedo explicar la acotación porque se supone que eso se está viendo, lo tengo que traducir a imágenes. ¿Quién es el único que lo resuelve con cierta valentía? José Luis Alonso, que hace que un personaje sea el narrador que va diciendo la acotación y convierte la acotación en otro personaje. Y marca lo que Valle Inclán quería, el distanciamiento. Pero en este momento, yo creo que vosotros conocéis más el teatro del siglo de oro que yo, pero yo creo que no tenían estas preocupaciones de entrada, salida, por donde se iban, porque además es que por otra parte la acotación la están diciendo los personajes. Con esos largos parlamentos que te explican de dónde vienen, la temperatura ambiente, el grado de humedad, si es que lo dicen todo. Claro, para un espacio en el que la decoración es mínima. Pero no, ya es a partir. Por eso yo insistiré siempre en que el verdadero teatro del siglo de oro, de verdad, en España, es el romanticismo. Puede ser que la literatura del XVII sea la literatura del siglo de oro, pero el teatro... Terminaban todos los actores con cáncer de garganta, con unos nódulos pobrecitos míos. Eso era así. Pero la explosión, los grandes teatros son todos del XIX. Todas las tertulias, todo lo que hay, fíjate, todo lo que hay alrededor del Liceo de Barcelona, todo lo que se crea. Muy bien, ¿alguna pregunta más o hacemos un breve descanso? Bien, tenemos la próxima intervención.